El día de hoy vamos a aprender a cómo dibujar a este personaje, así que si quieres aprender, quédate en el video que pasaremos con el tutorial. Antes que nada, aquí tienen las mediciones, tomen algún pantallazo o alguna foto para que no se les escape ningún detalle. Empezaremos dibujando en el recuadro que ya se marcó anteriormente los mechones de pelo de Madara. Como observan, los primeros mechones que va a estar en la frente de Madara, va a estar simplemente hasta la línea de la mitad del recuadro. Va a ser un mechón, otro mechón va a estar salido por la parte de la izquierda y por la parte derecha, pero no lo vamos a hacer todavía eso. Continuaremos con el rostro y como observamos nos vamos a guiar siempre del recuadro para que el rostro más o menos quede centrado, porque para eso están dichos recuadros, para que podamos dibujar correctamente el rostro. Ahora, en la mitad de la línea para la izquierda, tocando la línea del medio, vamos a dibujar el ojo y la ceja. Ahora, dibujaremos unas líneas curvadas para simular más o menos cómo va a ir la perspectiva del ojo, porque como observan al inicio no me salió tan bien y lo borré y lo volví a dibujar porque queremos que nos salgan unos ojos muy bien proporcionados. Entonces esas líneas nos van a ayudar para seguir la estructura de cómo estaría inclinado los ojos y las cejas. Dibujaremos la boca de Madara Uchiha, el cual va a estar situado en la mitad del recuadro que hemos dibujado anteriormente, pero vamos a seguir un ángulo de inclinación, lo cual va a ser de la cabeza. El ángulo de inclinación de la cabeza está apuntando hacia arriba, pero la vista va a estar mirando hacia abajo. Más o menos esa es la perspectiva que vamos a seguir con este dibujo. Luego de dibujar la boca, vamos a agregar unos detalles en el rostro, los cuales van a ser del Edo Tensei. Para las personas que no conocen, el Edo Tensei es una habilidad que permite revivir personajes en este anime, pero con la peculiaridad, joder, se me dificultó decir eso. Pero con la peculiaridad de que dichos revividos tienen grietas en todo el cuerpo, ¿no? Luego continuaremos con una parte del cabello de Madara y continuaremos con el resto del cuerpo, que tiene tipo una armadura, así que dibujaremos primero el cuello del personaje y luego la armadura que está en el brazo derecho del personaje, que en nuestro caso sería en la parte izquierda del dibujo. Que justamente vamos a observar que hay unas líneas en la parte izquierda del dibujo que estamos realizando, y dichas líneas nos van a ayudar para más o menos llegar hasta esa parte de la armadura y que no se nos pase demasiado hasta el borde de la hoja, ¿no? Luego continuaremos dibujando un boceto rápido, ¿no?, del brazo. Como observan, las líneas guías nos ayudan bastante para poder más o menos determinar el tamaño y la forma que va a tener esto. Continuaremos con los mechones de cabello que tiene Madara, que son mechones extremadamente grandes, así que vamos a dibujar mucho cabello. Una vez terminado con los mechones de cabello, continuaremos con la mano derecha de Madara, que en este caso va a ser una mano alargada y dedos bastante grandes, porque este personaje no va a estar dibujado en cuerpo completo como estoy acostumbrado, sino que va a estar dibujado mayormente de mitad del cuerpo, por eso es que se observa bastante más grande a lo que normalmente se dibuja. Y en la mano dibujaremos también un bastón que está agarrando este personaje. Y por último, vamos a agregar detalles tanto en la ropa como en la armadura. Para dibujar el torso de Madara Uchiha, vamos a tener en cuenta las dos líneas guías que hemos dibujado anteriormente, que son como observan, dentro de las dos líneas, vamos a dibujar dicho torso para que no nos haga un Madara demasiado delgado o demasiado lleno, se puede decir, ¿no? Entonces, una vez dibujada la armadura, también vamos a agregar los detalles del Edo Tensei, que como ya mencioné anteriormente, son esas tipo grietas. También vamos a continuar con el brazo y por último el Rinnegan. Una vez terminado el dibujo a lápiz, lo vamos a delinear y borraremos los restos de lápiz con una goma de borrar.
Empezaremos con el pintado del Rinnegan de Madara Uchiha, para el cual utilizaremos un color morado, un rosado y un gris. El morado, que es el color base de dicha habilidad ocular, y el rosado para dar un poco más de claridad y el gris para dar la profundidad. Continuaremos con la piel. Para la piel utilizaremos dos colores de piel, valga la redundancia, los cuales son un color medio rosado y uno que es más apuntando a un crema. Vamos a combinar estos dos colores y utilizaremos también un color marrón para las sombras más oscuras y un gris para dar un poquito más de profundidad, se puede decir, al dibujo. En el interior de la boca de Madara Uchiha tenemos dientes, lengua y la parte más interna, ¿no? Para los dientes utilizaremos un gris, para la lengua un rojo y para la parte más interna un negro con un rojo. Luego continuaremos con los cabellos, que para los mechones de cabello de Madara, debo admitir, me tardé bastante, porque, o sea, podría ser de un solo color negro, pero hay que darle su profundidad, hay que darle su toque a este dibujo, por lo que vamos a utilizar tres colores, los cuales son un negro, un gris oscuro y un gris claro, pero muy claro. No se puede explicar perfectamente un video de 14 minutos cómo se realiza en el pintado de dichos mechones, y así que seré lo más rápido posible. Como observan, las partes más bajas van a ser pintadas de un color negro completamente. Luego iremos desvaneciendo el color hasta llegar a una parte un poquito más clara, y vamos a seguir esta secuencia con el gris oscuro y luego con el gris claro, y vamos a tener en cuenta las formas del cabello. En este dibujo debo admitir que conseguí lápiz de color negro. No lo compré porque el lápiz de color negro estaba buscando entre mis pinturas, ¿no?, de pequeño que tenía. Y debo admitir que tampoco lo encontré y no sé por qué les conté eso. El tema es que el lápiz de color negro me lo regalaron. Así es, solamente tengo un lápiz de color negro. Así que me lo regalaron y tengo que aprovecharlo al máximo, ¿no? Y una vez que se me acabe ya tengo que ver alguna manera de conseguir comprarlo por línea, supongo. Continuaremos pintando la armadura de Madara, la cual va a ser de un color rojo. El color rojo que utilicé, debo admitir que está bastante pequeño, así que no sé cuántos dibujos más vaya a aguantar. Pero en fin, utilizaremos un color rojo para el color base, utilizaremos un color negro para las sombras y un color blanco para combinar bien dichos colores. Ahora, empezaremos primeramente por el color negro para más o menos delimitar hasta dónde va a ir la sombra, y encima vamos a ir con el color rojo, porque si lo hacemos al revés no se combina tan bien. O sea, si primero hacemos el color rojo y luego el negro, no termina de convencer tanto la sombra. Por eso primero aplicamos la sombra más oscura y luego ya vamos aclarando hasta llegar al rojo. Continuaremos pintando el palo que tiene Madara agarrado en la mano. Ok, ese es demasiado raro. Continuaremos pintando el bastón que tiene Madara, lo cual utilizaremos un color negro y un color gris. Ahora, para el guante, perdón, para la mano, que justamente está usando un guante, utilizaremos un color negro y un color azul. En este caso sí va a ser demasiado más oscuro que como vamos pintando actualmente, así que sí, el azul se va a notar poco.
Vamos a pintar una de las partes más tediosas de este dibujo, lo cual en este tipo de dibujos debo admitir que como es con lápices de color y son zonas extremadamente grandes, son demasiado tediosos el pintarlo porque tienes que cubrir demasiado espacio y como no tengas paciencia, pues vas a terminar pintando de manera horrible, se puede decir. Por eso es que en este tipo de dibujos hay que tener extremadamente cuidado. Y en este caso, en la ropa de Madara, he pintado de un color negro, un color gris y un color azul. Esos son los tres colores que utilicé en esto, siempre respetando las sombras. Ahora, vamos a tener en cuenta que como en la armadura también pintaremos primeramente el color oscuro, que en este caso sería el color negro. Primeramente vamos a pintar eso para determinar hasta dónde están las sombras más oscuras y de ahí continuaremos pintando ya con el color azul. Luego continuaremos con el resto de la armadura de Madara, lo cual en la hombrera de la parte izquierda del cuerpo de Madara, que en nuestro caso sería el dibujo de la parte derecha, también vamos a utilizar los colores rojo, negro y gris. Y el resto de la armadura, en esta parte sí me tomé demasiado tiempo, más de ¿cuánto? 1 hora y media, 2 horas pintando solamente en esta parte. Ustedes lo están viendo en cámara rápida, así que esto va a ser unos minutos. Pero aquí nuevamente aplico el truco de primero oscuro y luego claro. En este caso también vamos a utilizar el color naranja, lo cual va a ser pintado en la parte más clara. Y bueno, eso sería todo. Espero como siempre que el video les haya gustado. Si fue así me pueden regalar un pulgar arriba, que es completamente gratis. Como también lo es suscribirte a este hermoso canal. Comparte con tus amigos para que vean cómo se dibuja a Madara. Comenta cualquier cosa acá abajo en la caja de comentarios. Y si deseas puedes seguirme también en mi Instagram, que el link te lo voy a estar dejando acá abajo en la descripción, donde voy a estar subiendo los procesos de los dibujos. Y bueno, eso sería todo por mi parte. Nos veremos en un próximo video. Chau chau.